Bienvenidos un día más a vuestro canal preferido de salseo y noticias del cuore. Espero que estéis teniendo un día absolutamente espectacular, porque hoy os traigo un bombazo que literalmente me tiene temblando. Agarraros fuerte a vuestros asientos porque vamos a hablar de Francesca y Can Yaman. Sí, habéis oído bien. Hoy vamos a destripar toda la información, los rumores, las confirmaciones y sobre todo, las explosiones que han rodeado a esta pareja que para muchos era de cuento de hadas. Francesca explota. Can Yaman lo dio todo por ella. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue todo tan bonito como nos vendieron? ¿O había una olla a presión a punto de estallar? Pues no os mováis ni un segundo porque os lo voy a contar todo, todito, todo. Pero antes de empezar con este jugosísimo cotilleo como siempre, os recuerdo que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. Es gratis, no cuesta nada y me ayudáis un montón a seguir trayéndoos los mejores dramas, romances y noticias del mundo del espectáculo. Activad también la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos en el huracán Francesca Can Yaman. La historia de Francesca y Can Yaman es desde el principio una historia que capturó la atención de los medios y de los fans a nivel mundial. Can, el actor turco que conquistó corazones con su carisma y su atractivo innegable, y Francesca, la periodista deportiva italiana, guapa, inteligente y con una carrera prometedora. La combinación perfecta. Parecía que habían salido de una película romántica. Sus primeras fotos juntos, sus apariciones públicas llenas de química y complicidad, todo apuntaba a un amor verdadero, a una relación sólida y duradera. Pero como suele suceder, detrás de la fachada brillante y las sonrisas perfectas, se escondían tensiones, problemas y diferencias que finalmente terminaron por explotar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque vamos a analizar punto por punto lo que, según fuentes cercanas a la pareja y los medios de comunicación, fueron los detonantes de esta ruptura tan sonada. Primero hablemos de la presión mediática. Estar en el ojo del huracán constantemente con paparazzi siguiéndote a cada paso y cada movimiento analizado al milímetro, no es fácil para nadie. Imaginaos la situación, cada cita, cada viaje, cada gesto era noticia. Y esto inevitablemente genera una presión enorme sobre la pareja. Can, acostumbrado a la fama y al asedio de los fans, quizás lo llevaba mejor, pero Francesca, aunque también conocida en su ámbito profesional, no estaba tan habituada a este nivel de escrutinio público. Se dice que esta constante atención mediática fue uno de los primeros factores que empezaron a desgastar la relación. Y no era solo la prensa rosa italiana, no. Esto era a nivel global. Cada portal de noticias de espectáculos, cada revista del corazón, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por España y Estados Unidos, estaban pendientes de cada uno de sus movimientos. Imaginen tener un ejército de fotógrafos escondidos detrás de cada arbusto, esperando capturar el momento menos favorecedor o la discusión más inocente para convertirla en un titular explosivo. De locos. Otro punto clave, y aquí entramos en terreno pantanoso, son los rumores de infidelidad. Sí, como lo oís. La sombra de la duda siempre planeó sobre esta relación. Se rumoreaba que Can Yaman, a pesar de su imagen de hombre enamorado, no era del todo fiel. Fotos comprometedoras, mensajes filtrados. La verdad es que los rumores de infidelidad fueron constantes y, aunque nunca se confirmaron al 100%, sembraron la desconfianza y la inseguridad en Francesca. Imaginaos cómo debe ser estar enamorada de alguien y, al mismo tiempo, dudar constantemente de su fidelidad. Una tortura. Y ojo que estos rumores no surgieron de la nada. Había fuentes cercanas, esas que siempre lo saben todo, ¿verdad?, que filtraban información a la prensa sobre supuestas salidas nocturnas de Can con otras mujeres, mensajes coquetos en redes sociales y hasta encuentros casuales con antiguas compañeras de reparto. El drama estaba servido. Francesca, por supuesto, intentaba hacer oídos sordos, confiar en su pareja y no dejarse llevar por el veneno de los chismes, pero, seamos sinceros, ¿quién podría permanecer impasible ante semejante avalancha de rumores? Y aquí es donde entra en juego el título de nuestro vídeo. Can Yaman lo dio todo por ti. Porque a pesar de los rumores y las posibles equivocaciones, también hay que reconocer que Can Yaman intentó, por todos los medios, salvar la relación. Se dice que le propuso matrimonio a Francesca en varias ocasiones, que le dedicaba canciones, que le escribía poemas, en fin, que hacía todo lo posible para demostrarle su amor y compromiso.
Incluso se comentó que estaba dispuesto a dejar su carrera en Turquía para mudarse a Italia y estar más cerca de ella. Un gesto muy romántico sin duda. Can, según cuentan, estaba completamente enamorado de Francesca. La admiraba por su inteligencia, su independencia y su pasión por el deporte. Veía en ella a la mujer de su vida, a la compañera ideal para construir un futuro juntos. Por eso estaba dispuesto a hacer sacrificios importantes, como dejar su país, su cultura y su círculo social para estar a su lado. Un verdadero acto de amor. ¿O quizás un intento desesperado por acallar los rumores y demostrar su compromiso? Ahí lo dejo. Pero al parecer no fue suficiente. Las heridas eran demasiado profundas y la desconfianza había echado raíces. Y aquí llegamos al punto de inflexión, la famosa explosión de Francesca. ¿Qué pasó exactamente? Pues, según fuentes cercanas a la periodista, Francesca llegó a un punto de saturación. Se sentía agobiada por la presión mediática, insegura por los rumores de infidelidad y, sobre todo, decepcionada porque sentía que Can no estaba siendo del todo sincero con ella. Se dice que hubo una fuerte discusión entre ambos, en la que Francesca le reprochó todo lo que sentía y le pidió explicaciones sobre los rumores de infidelidad. Y aquí, amigos míos, es donde la cosa se puso fea de verdad. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Francesca, harta de las evasivas, las medias verdades y las excusas baratas, le exigió a Can que fuera honesto con ella. Quería saber la verdad, aunque doliera. Estaba dispuesta a perdonarlo si le contaba todo, pero no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Las versiones sobre lo que ocurrió durante esa discusión son contradictorias. Algunos dicen que Can negó rotundamente las acusaciones y que intentó calmar a Francesca, pero otros aseguran que aunque no admitió explícitamente las infidelidades, tampoco fue capaz de desmentirlas de forma convincente. Lo que sí es cierto es que después de esa discusión, Francesca tomó una decisión radical: romper la relación. Según algunos testigos, la discusión fue tan acalorada que incluso llegaron a escucharse gritos desde la calle. Imaginen el nivel de tensión. Can, desesperado, intentaba convencer a Francesca de que no lo dejara, pero ella ya había tomado una decisión. Estaba cansada de luchar contra los fantasmas, de dudar de su pareja y de sentirse constantemente observada y juzgada. Necesitaba liberarse de esa relación tóxica y empezar de nuevo. Sí, habéis oído bien. Francesca le puso punto final a la historia de amor con Can Yaman. Una decisión difícil, dolorosa, pero que, según sus allegados, era necesaria para su propia salud mental y emocional. Necesitaba alejarse del foco mediático, dejar de lado la incertidumbre y la desconfianza, y recuperar el control de su vida. Y no solo eso, sino que también necesitaba reencontrarse consigo misma. Había estado tan centrada en la relación con Can, en complacerlo y en lidiar con la presión mediática, que se había olvidado de sus propias necesidades y deseos. Necesitaba un tiempo para reflexionar, para sanar las heridas y para decidir qué quería hacer con su futuro. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Can Yaman se centró en su carrera como actor y continuó cosechando éxitos en Turquía y en el extranjero. Francesca, por su parte, se mantuvo discreta y alejada de los medios de comunicación durante un tiempo, intentando superar la ruptura y reconstruir su vida. Can, a pesar de la ruptura, nunca dejó de hablar de Francesca con cariño y respeto. En algunas entrevistas, llegó a decir que siempre la recordaría como una mujer especial y que lamentaba que las cosas no hubieran funcionado entre ellos. Sin embargo, también reconoció que ambos eran demasiado diferentes y que la presión mediática había sido un factor determinante en la ruptura. Francesca, por su parte, se mantuvo en silencio durante mucho tiempo. No quería alimentar el morbo de la prensa y prefería mantener su vida privada alejada del foco mediático. Sin embargo, en una entrevista reciente reconoció que la relación con Can había sido una experiencia intensa y que había aprendido mucho de ella. También admitió que la ruptura había sido dolorosa, pero que le había permitido crecer como persona y encontrar su propio camino. Y aquí llegamos al final de esta historia, al menos por ahora. La relación entre Francesca y Can Yaman fue un torbellino de emociones, de amor, de pasión, pero también de presión, de rumores y de decepciones. Una historia que, como muchas otras en el mundo del espectáculo, demuestra que la fama y el éxito no son garantía de felicidad y que a veces, las relaciones más perfectas por fuera esconden grandes heridas por dentro.
Y es que al final las celebrities son personas como nosotros, con sus propios problemas, inseguridades y corazones rotos. Quizás la única diferencia es que sus vidas están expuestas al escrutinio público y que cada uno de sus errores y fracasos son amplificados por los medios de comunicación. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues, en mi opinión, que es fundamental ser honestos con nosotros mismos y con nuestras parejas, que la confianza es la base de cualquier relación y que a veces es mejor alejarse a tiempo antes de que el daño sea irreparable. También es importante recordar que la fama y el éxito no lo son todo en la vida y que a veces es necesario sacrificar ciertas cosas para proteger nuestra salud mental y emocional. Y por último, que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante de comunicación, compromiso y respeto mutuo. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto hoy. Hemos analizado la historia de amor entre Francesca y Can Yaman, desde sus inicios idílicos hasta su explosivo final. Hemos hablado de la presión mediática, de los rumores de infidelidad, de los intentos de Can Yaman por salvar la relación y de la decisión final de Francesca de romper con todo. Una historia llena de altibajos que, sin duda, nos ha dado mucho que pensar. Además, hemos explorado las posibles causas de la ruptura, los rumores que circulaban en torno a la pareja y las diferentes versiones sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. También hemos reflexionado sobre el papel de la fama y la presión mediática en las relaciones de las celebrities y sobre la importancia de la honestidad y la confianza en cualquier relación. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado contároslo. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo, quiero saber vuestra opinión sobre esta historia. ¿Creéis que Can Yaman realmente lo dio todo por Francesca? ¿Pensáis que la presión mediática fue la principal culpable de la ruptura? Dejadme vuestros pensamientos. ¿Creéis que algún día volverán a estar juntos? ¿Pensáis que Francesca tomó la decisión correcta al romper la relación? Quiero saberlo todo. Y si tenéis alguna información adicional sobre esta historia, no dudéis en compartirla conmigo. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y por supuesto, os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais un montón a seguir trayéndoos los mejores chismes y noticias del mundo del espectáculo. Muchas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recordad, la vida es un culebrón y nosotros somos los protagonistas. Hasta la próxima.